Buenos días, buen día. Es jueves 21 de marzo del 2024. Mi nombre es Daniel González Palau, director del Ligadi, y les hablo desde Santiago de Compostela. Es para mí un honor y una alegría bárbara, la verdad, estar en este evento con todos ustedes. El Simposio Electrónico Internacional de Política China es uno de los signos de identidad del Observatorio de la Política China y la verdad es que ha construido una trayectoria a lo largo de su historia que hoy nos da una fotografía, una película de lo que han sido los últimos 15 años en los acontecimientos, en el pensamiento, en la sociedad china y desde una perspectiva iberoamericana. Hoy empezamos este simposio con más de 120 participantes desde 15 países. Esta trayectoria no se podría explicar sin el legado de Julio Ríos, nuestro presidente de honor, fundador del IGADI, fundador del Observatorio de la Política China y de la Red Iberoamericana de Sinología. En sus décadas de magisterio en la cuestión, supo construir e impulsar proyectos que apostaran siempre por el encuentro entre pueblos, entre civilizaciones, desde el respeto, desde el conocimiento mutuo y desde la pluralidad, desde espacios para el debate que nos generen un conocimiento útil y constructivo. De esta manera, a día de hoy, en el 2024, en un mundo lleno de tensiones y de problemáticas ligadas a las interdependencias que cada vez son mayores, nos encontramos con un simposio que esperamos que sea capaz de mantener ese espíritu constructivo, de conocimiento, de debate, de pluralidad hacia China, su pensamiento, su sociedad, su cultura, a la que observamos desde la creación del IGADI desde 1991 con auténtica admiración. Dicho esto, solamente me queda dar una serie de agradecimientos. En primer lugar, a todas las personas que van a participar con sus ponencias y sus relatorios, que han construido un muy plural programa de conocimiento, a todas las personas del IGADI como think tank, que somos una asociación extraordinaria y que somos capaces de hacer cosas espectaculares con nuestra acción colectiva, y muy especialmente en esta cuestión a Raquel Isamara León de la Rosa, que está dirigiendo con auténtica maestría el relevo dentro del Observatorio de la Política China, y este simposio es un buen ejemplo de ello. Y sin más, también quiero agradecerle muy especialmente a Javier Parrondo y a Casa Asia su participación en este simposio, su apoyo a nuestro trabajo y su presencia hoy aquí. Él, además de Javier, además de ser director de Casa Asia, es un buen conocedor y un especialista en la política asiática. Y así que, sin más, Javier, muchas gracias por estar aquí. Te paso la palabra y un placer. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar, gracias a Ligadi, a su director, Daniel González, y por supuesto, dentro de Ligadi, al Observatorio de Política China, representado hoy aquí por su directora, Raquel León de la Rosa, y a todos los participantes que nos están siguiendo esta tarde en formato online. Este es un simposio muy pertinente porque en un contexto de rivalidad estratégica como el que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, pero también con la participación de otros actores de lo que se ha venido a denominar el sur global, hay un riesgo de desconocimiento de lo que está ocurriendo en ese país, en China. Y también es pertinente porque, como aparece en la propia descripción de esta actividad, se han desarrollado recientemente las sesiones anuales de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino
y de la Asamblea Popular Nacional, en las que se van a marcar las prioridades para los próximos años en materia de crecimiento económico, desarrollo social, cultura. Y todos esos elementos son los que van a constituir el foco de atención de este simposio, dividido en torno a 5 mesas. La inauguración de este ejercicio que yo llamaría de diplomacia pública para acercar la política exterior china a un público hispanohablante, correrá a cargo de la profesora Patricia Castro, a la que también me gustaría agradecer por su participación hoy aquí, en torno a una conferencia magistral que se ha titulado El pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura. Y es que la cultura también es una potente vía de entrada en el conocimiento hacia China. Cuando hay tensiones en el plano político, tecnológico, económico, podemos acercarnos a un país como China, con una tradición milenaria, a través de elementos como la cultura. Para aquellos que no conozcan Casa Asia, simplemente 2 pinceladas. Somos un consorcio público creado en 2001 entre 3 niveles de la administración española, como son el Ministerio de Asuntos Exteriores a nivel central, la Generalitat de Cataluña a nivel autonómico regional y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona a nivel municipal. Y de alguna manera acercamos la cultura, la civilización del continente asiático y del Pacífico a España y a América Latina. Nos dirigimos fundamentalmente, por tanto, a un público hispanohablante y de alguna manera somos una estructura única porque a través de fondos públicos españoles estamos promocionando ese entendimiento mutuo, ese acercamiento hacia culturas que son aparentemente muy ajenas, pero que hoy en día constituyen el eje del poder global en pleno siglo XXI. Se ha producido en ese sentido un desplazamiento del eje desde un ámbito euroatlántico al continente asiático y el Pacífico. Este seminario forma parte de la colaboración que ha llevado a cabo el IGADI, por un lado, y Casa Asia. Así que nos congratulamos enormemente que haya tenido una gran acogida por parte del público, tanto español como latinoamericano. Destacaría otras actividades a las que, por supuesto, están invitados aquellos que nos siguen hoy, como el webinar Chibérica, que contará con la participación de Julio Ríos, que ya ha sido mencionado, y de Jorge Tavares, o las segundas jornadas Ferrol en el mundo, Iberoamérica y el diálogo Oriente y Occidente. No me gustaría alargarme mucho más, simplemente destacar una iniciativa que presentamos hace 2 semanas en Madrid y que ya hemos empezado a compartir con nuestros hermanos de América Latina, como es la primera guía de estudios asiáticos en España, que ofrece una foto fija de cómo están los estudios de grado y posgrado en Asia. Esta es una iniciativa de Casa Asia en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, que ponemos a disposición de todos los profesores, alumnos y actores implicados en lo que es el acercamiento desde una perspectiva académica a los estudios de Asia. Y en ese libro, en esa publicación que acaba de salir bajo la cobertura de la editorial Aranzadi, hemos visto que la sinología y los estudios sobre China han sido los pioneros para acercarnos al conocimiento del continente asiático. Así que para España, al menos, China ha sido, y entiendo que de alguna manera lo será, por su extraordinario desarrollo económico y su influencia política, una vía de entrada hacia el conjunto del continente asiático. Simplemente agradecer de nuevo a todos los participantes, a todas las instituciones y personas que han hecho posible este simposio. Yo lo seguiré en la medida en que pueda. Daniel, gracias. Y aquí estamos a vuestra disposición para todo aquello en que Casa Asia, yo mismo y mi equipo podamos seros de utilidad. Esperamos que estas jornadas sean provechosas y un saludo muy cordial desde Barcelona. Muchas gracias, Javier. Desde el 2005 es que el IGAD impulsa el Observatorio de la Política China. En su propio nacimiento, Casa Asia también tuvo un papel especial. Por eso
la participación en este simposio de Javier y su apoyo a lo largo del año en las distintas iniciativas del IGADI, pues tiene un valor especial. Sin más, Raquel, directora del Observatorio de la Política China, miembro del Consejo Científico de la revista Tempo Exterior del IGADI, profesora de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla. Te doy la palabra. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, me sumo a estos agradecimientos tanto a las personas que están aquí. Debo de mencionar que es la primera vez que el Simposio Electrónico Internacional vira hacia una dinámica de webinar y creo que es un momento interesante hacia estos 20 años del Observatorio de Política China, donde, pues bueno, el materializar este 14º simposio habla muchísimo de la importancia que ya rescataba Javier dentro de sus palabras, también rescatadas a través de Daniel, del trabajo de Julio Ríos y cómo este ha ido evolucionando y sobre todo cómo nos hace converger en este día donde pues encontramos ya, podemos hablar incluso, ¿no?, de 3 distintas generaciones de personas estudiosas de China, aquellas que abrieron puerta en su momento hacia finales del siglo pasado. Encontramos ya una nueva red de sinología que en este caso me congratula mucho decirles que desde este mes de marzo hemos comenzado a compartir estos nuevos perfiles tratando de generar 2 objetivos importantes. El primero de ellos, el rescatar el trabajo de aquellos y aquellas que abrieron puertas hacia el tema del entendimiento directo con China en particular y también, bueno, estas nuevas generaciones de investigadoras e investigadores que hoy en día están posicionadas y posicionados en Iberoamérica y que esto ha sido resultado de este punto interesante, ¿no? La creciente oleada de centros de investigación, de asociaciones, de redes que estudian a China y que creo que es un momento coyuntural para que sumemos fuerza y que de alguna forma esta cuestión de la difusión y la divulgación de las investigaciones que se hacen desde la parte hispanoamericana y también desde la lengua portuguesa es muy importante de difundir y de alguna forma comenzar a crear una red de posicionamiento académico dentro de todo lo que es el fenómeno de China. Entonces, bueno, ejemplo de ello es el trabajo de nuestra querida ponente del día de hoy, que de alguna forma, pues bueno, es en lo personal, le reconozco como amiga, le reconozco como académica y sobre todo este trabajo que ha impulsado desde la experiencia propia de vivir en China, desde ser una de las portavoces femeninas más importantes en América Latina con respecto a los estudios de China y de la cual me permitiré leer su síntesis curricular. Patricia Castro Obando es doctora en antropología con especialidad en China a través de un programa conjunto desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Beijing en China. Ha recibido el grado de magíster en comunicaciones y licenciada en literatura y lingüística. Ha sido corresponsal acreditada en China y corresponsal de guerra en Afganistán e Irak del diario peruano El Comercio. Trabajó como profesora en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Beijing y presentadora de noticias y editora en el canal en español de la CGTN. Es miembro de la Red de Sinólogos y Traductores de Literatura y Cultura China. Ha publicado Apasionados por Perú, 18 relatos de personajes chinos con un mismo corazón peruano en 2013. Edición bilingüe chino y español. Los Jaca en el Perú, en 2019, edición en chino, y Nosotros los Jaca, trayectorias en China y en el Perú, en 2021, edición en español, del Fondo Editorial de la PUCP. Ha sido condecorada por el gobierno del Perú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2012 y el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano en 2002. Actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde imparte los cursos sobre temática china. Pues bueno, sin más, dejo el micrófono a Patricia Castro Obando, quien nos presentará esta conferencia magistral con respecto a este tema tan importante que es cómo el pensamiento del ahora presidente Xi Jinping impacta en la parte cultural y sobre todo en este posicionamiento chino en la región. Muchísimas gracias, Patricia.
Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes y también muy buenas noches por aquí desde Beijing, China. Quiero empezar con los agradecimientos. Realmente estoy muy emocionada y muy honrada por esta invitación. Quiero agradecer especialmente a IGADI, a Casa Asia, al Observatorio de Política China por la organización de este simposio y un saludo afectuoso a mi amiga, colega, Raquel León de la Rosa. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Bueno, voy a compartir, Presi, un momentito, por favor. Sí, listo. Estamos aquí y yo elegí como tema de presentación para esta edición el pensamiento Xi Jinping para la cultura. Y esto es porque el pensamiento Xi Jinping para la cultura confluyen allí dos de mis intereses más grandes. Primero, la cultura tradicional china, que es un punto de mis investigaciones. Y segundo, el poder blando, el soft power, los medios de comunicación, las narrativas, en fin. Si bien el pensamiento Xi Jinping para la cultura es reciente, de una divulgación oficial a mediados del año pasado, y todavía no hay muchos estudios, sin embargo, considero que es muy importante empezar a comprender los pilares de este pensamiento y sobre todo tratar de entender otras narrativas presentes. He organizado esta presentación de esta forma. Primero voy a hablar sobre algunos antecedentes del pensamiento Xi Jinping para la cultura, cómo se llega hasta allí. Después, ya profundamente, quiero analizar el sexto pilar. El pensamiento Xi Jinping para la cultura es el sexto pilar de la ideología. Después quiero hablar del proceso de cinesación. De allí ya abordaré el soft power cultural y finalmente vamos a Buenos días. conversar también sobre las narrativas. Somos delegados del evento. Y para cerrar, algunas conclusiones preliminares, ¿no? Quiero también decir que son preliminares porque todo este trabajo está en marcha, ¿no? Vamos entonces con el pensamiento Xi Jinping para la cultura y ver un poco sobre sus antecedentes, ¿no? La pregunta de investigación y lo que más me motivó sobre este tema es ¿por qué el presidente Xi Jinping apuesta por una retórica cultural como base de su pensamiento político? Me interesaba mucho investigar este componente de cultura en el discurso ideológico de Xi Jinping como herramienta de soft power chino, ¿no? He dividido este punto en tres partes. Primero, vamos a abordar la iniciativa de la civilización global. Después, hay una serie muy interesante llamada Civilization, que lanzó el Global Times. Y finalmente, en este segmento veremos audiencias, pilares y el popular sueño chino que todos y todas conocemos. Vamos entonces con iniciativa de la civilización global. Bueno, viendo esto, el tema de los antecedentes, quiero recordar que la iniciativa de la civilización global fue propuesta por el presidente Xi Jinping hace casi ya un año ante un público extranjero. Exactamente casi un año, ¿no? Presentada el 15 de marzo del 2023 durante la reunión de alto nivel del partido en diálogo con los partidos políticos del mundo, a la que asistieron delegados de 400 partidos políticos y organizaciones de más de 160 países y regiones. La propuesta de la iniciativa de civilización global, ¿no? Abarca 4 puntos: respeto a la diversidad de civilizaciones, defensa de valores fundamentales comunes, importancia de la historia y la innovación de diferentes culturas y fortalecimiento de intercambios culturales y cooperación internacional, ¿no? Esta es la tercera de las propuestas ideológicas de Xi, diseñadas para la comunidad internacional, ¿no? A saber, las dos anteriores, la Iniciativa de Desarrollo Global, lanzada en el 2021, y la Iniciativa de Seguridad Global en el 2022, que se consideran ambas pilares de una comunidad global con un futuro compartido. Hay un énfasis especial en el rol de la cultura como centro, ¿no? El principal mensaje es el respeto a los valores de las distintas civilizaciones,
y la cooperación cultural de alcance global. Se presenta como la propuesta china hacia la modernización de la humanidad. Veamos esta serie Civilization, que también lo considero un antecedente, ¿no? Civilization, así con X, Civilization, es el título de una serie de reportajes en inglés que lanzó en abril de 2023 el periódico chino Global Times para profundizar en distintos aspectos de la iniciativa de la civilización global que había sido presentada por Xi Jinping en marzo de este año. La versión en inglés de esta publicación, que tiene como público objetivo al lector extranjero, asumió la tarea de comunicar las ideas de Xi sobre la civilización, tomando como punto de partida la cultura china. ¿No? El primer número de esta serie, Civilization o Civilización de Global Times, estuvo dedicado a presentar las ideas de Xi sobre la diversidad y la belleza de las diferentes civilizaciones, según destacó el diario. En la civilización de Xi, la cultura desempeña un rol único e irreemplazable en el rejuvenecimiento de China. Esto es el objetivo nacional. Y en la construcción de una comunidad global de futuro compartido, que es un objetivo global. ¿No? Hemos visto que la base de esta propuesta radica en la cultura tradicional china. Quiero citar aquí las declaraciones de Wang Suebin, que es profesor de la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista Chino, que advierte que solo en la diversidad de las civilizaciones es posible tener formas reales de diálogo para enfrentar el monopolio de la hegemonía discursiva de Occidente. También hay otra declaración que me parece muy importante de Yan Chaoming, decano del Instituto de Investigación Confucio de China, que sostiene que China es diversa, pero unificada. Veamos otros indicadores también que nos van a ayudar a entender más adelante el sexto pilar, audiencias, los otros pilares y la cultura, ¿no? Mientras que la iniciativa de civilización global apunta principalmente a una audiencia internacional, el pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura está dirigido tanto al público chino como extranjero. Los otros 5 pilares de la doctrina del pensamiento Xi fueron formulados en el 2017, Defensa Nacional y Economía, 2018, Política Exterior y Política Ambiental, y 2020, Estado de Derecho. El profundo interés del líder chino por la cultura tradicional como base de su ideología data de inicios de su mandato, con el concepto de sueño chino en el 2013, hasta la formulación del pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura en el 2023. Desde el 2012, Xi ha emitido más de 170 instrucciones significativas sobre reliquias culturales, arqueología, patrimonio cultural inmaterial. También ha realizado más de 100 inspecciones in situ de sitios históricos y culturales, ¿no? Xi también alberga un profundo amor por la llamada cultura roja. Entre febrero y marzo de este año, el extenso artículo Xi Jinping, un hombre de cultura, de casi 5.000 palabras, ha aparecido en todos los diarios de América Latina. Este artículo, que es un artículo patrocinado, es un perfil de Xi Jinping que demuestra su conexión con la cultura china tradicional. La nota empieza así. Desde la introducción del pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura en octubre del 2023, cultura se ha convertido en una palabra de moda en toda China. Ahora sí estamos listos para ver el sexto pilar. Vamos al sexto pilar. Y en este sexto pilar voy a abordar cosa es la cultura para Xi Jinping, la doctrina del partido y las acciones y otros conceptos relacionados con el sexto pilar. Ahora, ¿cuándo se presenta el sexto pilar? En la Conferencia Nacional sobre la Labor de Comunicación Pública y Cultura que se llevó a cabo en Beijing el 8 de octubre del 2023. Pero como hemos visto, hay antecedentes. Vamos entonces con la cultura para Xi Jinping. El pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura fue presentado oficialmente en esta Conferencia Nacional sobre la Labor de la Comunicación Pública y Cultura, que es una reunión de alto nivel que proporciona orientación sobre la comunicación pública, la cultura y la ideología. Durante el mandato del presidente Xi, esta conferencia se ha realizado cada 5 años, pero en las ediciones anteriores, de 2003 y 2018, se llamaba Conferencia Nacional de Propaganda y Trabajo Ideológico.
La incorporación de la cultura al pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era demuestra la importancia del sexto pilar en la doctrina del líder chino. La cultura para Xi se refiere a la visión de Xi sobre la cultura china, que forma parte de su ideología. Este sexto pilar de la filosofía de Xi abarca un conjunto de ideas que interpretan y posicionan la tradición cultural de China. Para el líder chino, la cultura Wenhua, entendida en su dimensión de cultura tradicional, Chuantong Wenhua, tiene un rol crucial en el desarrollo y la modernización de China. Según la agencia Xinhua, Xi le otorgó a la comunicación pública y la cultura una posición destacada desde su ascenso en el 2012 durante el Congreso número 18 Nacional del Partido. En este proceso, el sexto pilar marca un hito en el desarrollo de la comunicación pública y la cultura. Especialmente desde el 2017, en su posición de núcleo del partido, Xi Jinping ha presentado una serie de nuevos conceptos y propuestas en torno a la construcción cultural que forman parte del pensamiento Xi sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. En octubre del 2017, en el informe del Congreso Nacional número 19 del Partido Comunista de China, Xi presentó la propuesta Nueva Misión Cultural para promover la prosperidad de la cultura socialista. Del 21 al 22 de agosto del 2018, en la Conferencia Nacional de Propaganda y Trabajo Ideológico, Xi presentó el concepto de 9 persistencias, base fundamental para hacer un buen trabajo de comunicación pública y un buen trabajo ideológico. El 1 de julio del 2021, en la Conferencia por el Centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, Xi propuso formalmente persistir en el concepto de 2 combinaciones como base de su doctrina. En octubre del 2022, en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se concentró en implementar el trabajo de construcción cultural desde 5 aspectos. El 2 de junio del 2023, en el Simposio sobre Herencia y Desarrollo Cultural, Xi planteó las llamadas 14 énfasis en la construcción cultural. No voy a mencionar cada uno de esos temas para un poco, vamos a ahorrar un poco de tiempo, pero después lo podemos discutir, por supuesto, ¿no? La nueva misión cultural se refiere a continuar promoviendo la prosperidad cultural, construir un país culturalmente poderoso y construir la civilización moderna de la nación china desde un nuevo punto de partida. En el 2023 sí propuso el concepto de 7 esfuerzos como requisitos para el trabajo ideológico y el trabajo cultural. El 7 y el 8 de octubre del 2023, durante la Conferencia Nacional de Trabajo sobre Propaganda, Ideología y Cultura, se presentó el pensamiento de Xi Jinping para la cultura. En la reunión se propuso que el sexto pilar representaba innovación y avance en las teorías culturales. Además, contenía requisitos de implementación en el diseño del trabajo cultural. La cultura desempeña un papel vital a la hora de inspirar el espíritu nacional, mantener la identidad nacional y promover el desarrollo económico y social y el desarrollo personal e integral, destacó la agencia Xinhua. Veamos un poco también la doctrina del partido a partir de este concepto de dos combinaciones. En la doctrina del partido se vincula con el objetivo de adaptar el marxismo a China a través del principio de 2 combinaciones. La primera combinación es el marxismo adaptado a la realidad específica china. Esta primera combinación fundamenta el proceso de reforma y apertura de Deng Xiaoping en la década de los 80. La segunda combinación es la combinación del marxismo con la excelente cultura tradicional china. El pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura es fruto de esta segunda combinación, ¿no? Tenemos también unos antecedentes. Desde 1978, el discurso oficial chino se ha referido a la primera combinación, es decir, combinar los principios básicos del marxismo con la realidad específica de China. En septiembre de 2014, en la ceremonia de apertura del Simposio Académico Internacional para conmemorar el aniversario 2565 del nacimiento de Confucio y la 5ª reunión de la Federación Confuciana Internacional, Xi Jinping destacó el valor de las tradiciones culturales y las culturas de todos los países y propuso un abordaje teórico y científico para la cultura. En agosto del 2018, en una conferencia para conmemorar el aniversario 200 del nacimiento de Marx,
Xi se refirió a la integración de los principios básicos del socialismo científico. El diario El Pueblo publicó que si el marxismo no puede adaptarse a la cultura tradicional china, el marxismo no puede integrarse a la civilización china. El partido ha promovido continuamente la sinización del marxismo en estas dos combinaciones. En el repertorio del partido, la sinización del marxismo y su adaptación a los tiempos se justifica en que el marxismo es el alma y la cultura tradicional china es la raíz, elementos fundamentales del proyecto Sueño Chino. Para Xi Jinping, sin la prosperidad de la cultura china no habrá un gran rejuvenecimiento de la nación china. Veamos las acciones y los conceptos relacionados al pensamiento Xi Jinping. Además de la interpretación ideológica, Xi está llamando a el término y el concepto de confianza cultural, revitalización cultural y especialmente los llamados 7 esfuerzos. Empecemos con confianza cultural. En el 2012 se incorporó el concepto de confianza cultural en el informe 18 del Congreso Nacional del Partido. Más tarde incorporó la autoconfianza cultural en su propuesta de 4 autoconfianzas. Según Xi, sin una confianza plena en la cultura tradicional china, sin una cultura rica y próspera, la nación china no podrá revitalizarse, ¿no? Se define así la confianza cultural, ¿no? Es el reconocimiento pleno y la práctica de los valores culturales de una nación, un país y un partido político, así como la firme confianza en la vitalidad de su cultura. Respecto a la revitalización cultural, además de la interpretación ideológica, sí está llamando a una revitalización cultural para posicionar a la cultura tradicional china a nivel global y consolidar el soft power cultural del país. Ahora, sí considera que es necesario no solo preservar, sino también promover la cultura tradicional a través de esta revitalización cultural, que involucra la promoción de valores culturales chinos, la preservación del patrimonio, el estímulo de la creatividad contemporánea y el uso de la cultura como medio para fortalecer la identidad nacional e impulsar la influencia internacional de China. Respecto a los 7 esfuerzos, para desarrollar el 6º pilar, sí ha planteado desarrollar estos 7 esfuerzos que estoy señalando aquí. Por ejemplo, respecto al enfoque de los medios sobre los temas políticos, se reconocen 3 zonas en el campo de la opinión pública: roja, negra y gris. La zona roja es nuestra posición principal y hay que defenderla. La zona negra es principalmente negativa y debemos atrevernos a usar nuestra espada para reducir su territorio. La zona gris hay que luchar a bombo y platillo para transformarla en zona roja. Esta es una cita textual que explicaría este punto de fortalecer la penetración y credibilidad de medios de comunicación. Vamos entonces, ahora sí, a la sinización. Pero antes, tengo aquí un pequeño video que quiero compartir con ustedes sobre cuando Marx conoció a Confucio.马克思先生不远万里而来，欢迎欢迎啊！这个西方朋友跟我们果然不太一样。来，请啊，看座。我早就想来拜访夫子了。我听说Bueno, vamos a dejar a Marx y Confucio tomando té.
En este pequeño video lo que hemos visto es el primer encuentro en la Academia Yuelu de Marx y Confucio, ¿no? Y pues están un poco confundidos también sobre el saludo, ¿no? Esta serie, que va a ser una serie de televisión, que ahora la voy a comentar, es muy interesante porque es un producto cultural que ha sido hecho especialmente para explicar o para darle base también al pensamiento Xi Jinping para la cultura, entre otras nociones, ¿no? Voy a compartir Prezi para seguir de allí. Así como Global Times tenía su serie de La Civilización, entonces Hunan TV también tiene su serie Cuando Marx conoció a Confucio, ¿no? Esta es una serie de 5 episodios, 30 minutos, de Hunan TV. Hunan TV es una televisora muy importante y sobre todo muy popular en China, ¿no? Tiene muy buenos productos audiovisuales. Y esta serie se daba en un horario estelar, 7 de la noche, ¿no? Muy buen horario. Y el estreno fue el 10 de octubre, ¿no? Posterior a la conferencia de Xi Jinping. He organizado este segmento también en 3 partes. Vamos a hablar un poco sobre este programa de televisión, ¿no? Y después la aplicación del programa en estas 2 combinaciones y finalmente la vuelta a Confucio en China. Vamos con el programa de televisión que me parece sumamente interesante poder analizarlo. No tengo mucho tiempo como para poder proyectar más partes porque realmente hay para analizar muchísimo este programa, ¿no? Solo para recordar que este programa fue estrenado un día después de la clausura de la Conferencia Nacional sobre la Labor de Comunicación Pública y Cultura, donde se presentó el pensamiento Xi Jinping para la cultura. La serie está inspirada en el artículo Marx visita el templo oficial de Confucio, del pensador Kuo Mo, publicado en 1925. En línea con el texto de Kuo, el programa muestra el diálogo entre Marx y Confucio sobre las similitudes y diferencias de sus propios pensamientos, esta vez en la Academia Yuelu de Estudios Clásicos de Hunan. Tanto en el artículo de Kuo como en la nueva serie de Hunan TV, se concluye que existe una compatibilidad entre el marxismo y la cultura tradicional china. ¿Cuál es el propósito del programa? De acuerdo con los productores, el programa tiene como propósito explicar el espíritu del discurso de Xi Jinping sobre herencia y desarrollo cultural y profundizar en el concepto de 2 combinaciones, contribuyendo a la popularización de resultados teóricos. La divulgación del pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura y otros aspectos de su doctrina a través de estos 2 personajes icónicos refuerza la idea de la capacidad del partido para gobernar. Esto, por supuesto, lo podemos interpretar como un subtexto. Vamos a ver entonces cómo esto se aplica en las 2 combinaciones. Ahora, en la primera combinación, las ideas de Marx son adaptadas a la realidad específica de China. En el programa, Marx descubre las particularidades de la realidad china. En la segunda combinación, que es el soporte del pensamiento Xi Jinping para la cultura, es crucial para la modernización de China. Esta segunda combinación entre Marx y Confucio consiste en la sinización del marxismo y su fusión con la cultura tradicional china. En el repertorio del partido, la sinización del marxismo y su adaptación a los tiempos se justifica en que el marxismo es el alma y la cultura tradicional china es la raíz, elementos fundamentales del proyecto Sueño Chino. Voy a citar al vicepresidente de la Escuela del Partido del Comité Central, Li Guangtan, que fue citado por Xinhua también. Y él explica que la razón por la que el partido es capaz y por la que el socialismo con peculiaridades chinas es bueno, reside en última instancia en la vigencia del marxismo, su sinización y su adaptación a los tiempos, ¿no? Ya que hemos visto ahora cómo se ha aplicado en el concepto de 2 combinaciones, ahora sí estamos listos para ver la vuelta de Confucio, ¿no? La vuelta de Confucio a la escena china ha sido progresiva, desde que el sabio fue vetado por encarnar el pasado feudal de la China durante la Revolución Cultural, en la década de los 60. ¿No? El maoísmo no conciliaba con el confucianismo, culpándolo del atraso de China.
Con la apertura de Deng Xiaoping en los 80, gradualmente las enseñanzas del pensador retornaron a la vida cultural del país y los discursos de sus líderes, principalmente. En el 2004, con la inauguración de los institutos Confucio, el sabio dio un paso más. Su imagen representó el programa de enseñanza de la lengua china y su cultura en el extranjero. En el 2011, un episodio a fines del gobierno de Hu Jintao fue interpretado inicialmente como la rehabilitación de Confucio. Como parte de la remodelación del Museo Nacional de China, se instaló una estatua de 8 metros de altura del sabio chino en los exteriores. En esta zona de alta sensibilidad política está ubicado también el mausoleo de Mao Zedong y su retrato gigantesco colgado en la puerta de ingreso de la ciudad prohibida. Apenas 4 meses después de esa inauguración, la escultura tuvo que ser trasladada a los jardines interiores del museo, debido a numerosas críticas, procedente de los sectores más próximos al legado del maoísmo. Pero ¿qué sucede con la relación de Confucio y Xi Jinping? La reivindicación del confucianismo como parte esencial de la cultura tradicional china y su aporte a la política china recién ocurrió durante el gobierno de Xi Jinping. Se impulsa una revitalización de Confucio y el confucianismo en el marco del llamado sueño chino. Vamos entonces al soft power, y especialmente al soft power cultural, ¿no? Hay un renovado impulso al soft power cultural de China, ¿no? En la foto que aparece abajo está el presidente Xi Jinping inspeccionando la Academia China de Historia en Beijing, que es un proyecto emblemático, ¿no? De hecho, la estructura, la nueva academia es realmente inmensa, ¿no? Muy, muy bella y sobre todo está situada en lo que anteriormente se llamaba el complejo olímpico, ¿no? Es magnífico ese trabajo. Y esta visita a la Academia China fue previo al Simposio sobre Herencia y Desarrollo Cultural, el 2 de junio del 2023. Veamos un poco sobre las nuevas estrategias. A ver, el 2 de junio del 2023, por la mañana, Xi Jinping visitó la sede central del Archivo Nacional de Publicaciones y Cultura de China, la Academia China de Historia, que alberga el Museo Arqueológico Chino. Estos proyectos han recibido un impulso personal de Xi. Por la tarde asistió al Simposio sobre Herencia y Desarrollo Cultural en Beijing y pronunció un discurso. Destacó la larga historia de la cultura china y la amplitud y profundidad de la civilización china. Se refirió a la continuidad histórica y cultural del país y planteó algunas estrategias. Respecto a la continuidad, dijo que será imposible entender la China antigua, ni la China moderna, y mucho menos la China futura, sin tener en cuenta la larga continuidad histórica del país, ¿no? Va a plantear este concepto llamado nueva misión cultural. Para Xi Jinping, la comunicación pública y la cultura son extremadamente importantes y están destinadas a asumir la nueva misión cultural. Enfatizó que seguir promoviendo la prosperidad cultural, construir un país líder en cultura y desarrollar una civilización china moderna, todo desde un nuevo punto de partida, constituyen la nueva misión cultural en la nueva era. Sobre la comunicación pública y cultura, ¿no? En este camino sí ha fijado tareas para la comunicación pública y cultura, como defender el socialismo con características chinas, conseguir el apoyo del público, cultivar generaciones de jóvenes con valores y éticas sólidos, desarrollar la cultura china y presentar mejor China al mundo. La publicidad positiva o las capacidades de China. Se ha definido claramente la necesidad urgente de aumentar el soft power de China y el atractivo de la civilización y cultura tradicional, reforzando la capacidad de comunicación internacional de China. El partido apuesta por fortalecer la publicidad positiva, mejorar la capacidad para guiar la opinión pública y promover la influencia de la cultura china a nivel internacional. ¿Cuáles son las prioridades? Para Xi, la cultura está relacionada con la fundación y el destino del país, ¿no? Presentó estas 3 prioridades: comprender profundamente las características sobresalientes de la civilización china, comprender profundamente el significado de las 2 combinaciones y asumir mejor la nueva misión cultural. ¿Cuáles son los retos? Para el investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica, Mei Xingyu,
A pesar del ascenso económico de China, la recuperación de su confianza cultural no ha seguido completamente el ritmo de su recuperación nacional. Los logros de desarrollo de China provienen de su herencia histórica y cultural, y su éxito futuro dependerá en gran medida de si puede explorar conscientemente la esencia de sus tradiciones históricas y culturales y desarrollarlas aún más. Tanto la autoconfianza cultural y la herencia cultural son particularmente importantes para aspirantes a potencias globales como China. Veamos entonces el desarrollo de este soft power cultural, que es una meta muy importante desde el año pasado, que se está impulsando muchísimo este programa, ¿no? Los expertos locales se han pronunciado en medios oficiales destacando que China ya tiene un fuerte hard power y es momento de desarrollar el soft power cultural de China en la escena internacional, ¿no? El argumento es que un soft power cultural permite a la nación unificar internamente su riqueza cultural histórica y mejorar la autoconfianza y crear el poder blando de China en el mundo. China reconoce la necesidad de mejorar el poder cultural blando del país y el atractivo de su cultura. De acuerdo con Xinhua, para lograr este objetivo es imperativo construir el soft power cultural sobre la base de una confianza cultural más sólida, fortalecer la extensión y conexión internacional y generar innovación cultural y creatividad en China. Sobre esto se reconoce también que China tiene un gran potencial, ¿no? China podría estar en el camino correcto, dicen los especialistas. El soft power de China conserva el potencial de crecimiento futuro, ocupando el puesto 5, justo a la mitad del ranking entre las 10 principales naciones de soft power del mundo en el 2023, según Global Soft Power Index del 2023. De acuerdo con este estudio, China ocupa el segundo lugar en influencia, solo detrás de Estados Unidos, el tercero en educación y ciencia y en negocio y comercio, el cuarto en familiaridad, el séptimo en relaciones internacionales y el 10º en cultura y patrimonio. Con respecto al año anterior, China descendió una posición en su puntuación del índice global de soft power del cuarto lugar en el 2022 al quinto en el 2023. La caída de la marca país de China también se experimentó en 2 etiquetas: medios de comunicación, que bajó del 12 al 24, y personas y valores, que bajó del 57 al 95. Veamos estas 2 categorías, la categoría de cultura y patrimonio y la categoría de medios de comunicación. La etiqueta cultura y patrimonio engloba criterios como influyente en las artes y el entretenimiento, comida que el mundo ama, un gran lugar para visitar, herencia rica, un estilo de vida atractivo y líderes en el deporte. En ambos factores se encuentra la fortaleza de China para proyectar una imagen más positiva de la marca país, en línea con los pilares de Xi Jinping. Por otro lado, medios y comunicación incluye criterios como asuntos que sigo de cerca, medios influyentes, medios confiables y fácil de comunicar, con algunos de los cuales debilitan la marca país, debido a la situación de los medios de comunicación que están bajo el control del partido. China está trabajando también en esta etiqueta, con la incursión de sus influencers, KOL, en el ecosistema chino, en las redes sociales nacionales y extranjeras. El informe de Australian Strategic Policy Institute, titulado The Role of Foreign Influence in China Propaganda Systems, da cuenta de influencers extranjeros en las redes sociales chinas, que contribuyen a la agenda del soft power cultural de China y también, además, respaldan la narrativa del partido. De la misma forma, el canal en español de la CGTN, entre otros medios chinos, ha lanzado con éxito a sus influencers en las redes sociales extranjeras, como por ejemplo Facebook, a pesar de que esta plataforma está bloqueada en el país. Está el caso, por ejemplo, del influencer chino Li Yuhui, que reside en Chile, que participa en un proyecto de producción conjunta entre CGTN Español y Chilevisión. Vamos entonces a las narrativas estratégicas. ¿Qué son las narrativas estratégicas? Y aquí, respecto a este concepto, me estoy basando en el discurso chino y sobre todo el enfoque del profesor Lams, ¿no? Este artículo del 2018. Para Lams,
Son historias producidas por actores políticos para lograr un propósito o intención deseada, las cuales han sido diseñadas para audiencias nacionales o internacionales. Las narrativas estratégicas son parte fundamental del discurso chino. Este segmento lo he dividido entre narrativas de liderazgo chino, el poder discursivo de una potencia y las urgencias de China. Vamos con narrativas de liderazgo chino. Para Lams, las narrativas estratégicas que contienen los discursos de liderazgo chino forman parte de un proceso continuo, aunque con sellos personales de los mandatarios. Muchos de los discursos de Xi Jinping incluyen ideas profundamente arraigadas en la cultura china. La agencia Xinhua ha perfilado a Xi Jinping como el hombre de la cultura, tal como hemos visto este año en las publicaciones patrocinadas. Y Xi Jinping ha colocado al partido como el abanderado leal y defensor de la cultura china tradicional. Los discursos de Xi contienen los logros y las promesas del partido, la jerga socialista abstracta y las preocupaciones sociales, pero además una atención especial por los valores morales confucianos. Lams dice que los discursos de Xi están repletos de referencias nacionalistas a los valores morales confucianos chinos y declaraciones sobre el deber de gobierno de abordar las dificultades de la gente en la vida cotidiana, por ejemplo, empleo, educación de los niños, atención médica, vivienda y también problemas coyunturales. En la narrativa de Xi se produce una fusión de los principios socialistas, la realidad china actual y la tradición cultural y filosófica de China, ¿no? Existe un enfoque en la cultura como componente clave de la campaña de valores fundamentales que va de la mano con el rol que ejerce el partido en la ideología del líder chino. Además de mostrar un gran orgullo por su cultura y 5.000 años de antigüedad, el partido necesita reconocimiento por su papel en conducir a China hacia el gran renacimiento nacional, o lo que se traduce también como orgullo por la cultura o lealtad al partido. Es así que la cultura tradicional y Confucio, por extensión, adquieren un peso fundamental en la nueva doctrina china. Esta revitalización cultural que se vive en la China de Xi Jinping desde su doctrina proporciona legitimidad y puede convertirse en un medio eficaz de soft power chino contra lo que se denomina el imperialismo cultural de Occidente. Como nuevo actor en la escena global, China alberga una profunda desconfianza hacia las intenciones potencialmente hostiles de otros actores mundiales. Sin embargo, espera que su cultura tradicional, dotada de valores confucianos, pueda convencer a la comunidad internacional de la importancia del pueblo chino y su naturaleza pacífica y armoniosa. Esta descripción de una cultura china dotada de valores confucianos encaja en el perfil que China quiere proyectar a nivel global. Abordemos también el poder discursivo. Sobre el poder discursivo de China, Edward Yang sostiene que el fortalecimiento del poder discursivo del liderazgo chino ha estado dirigido a contar bien la historia de China. Esta tarea fue asumida por el exmandatario Hu Jintao a partir de la formulación y promoción de narrativas estratégicas específicas y a través de diversos canales como el impulso a la internacionalización de los medios de comunicación, ¿no? Para Yang, desde la fundación de la República Popular China en 1949, los líderes generacionales chinos han buscado devolver a la nación su estatus de gran potencia en el escenario mundial. Las reminiscencias a la historia en la narrativa oficial se anclan en el posicionamiento de China durante la época imperial. Yang Xuetong, un académico muy prestigioso, explica que los chinos consideran su ascenso como una recuperación del estatus internacional perdido de China y no como la obtención de algo nuevo. Para lograr este objetivo, Xi Jinping es consciente de la importancia de aumentar el poder discursivo de China en los asuntos globales y por ende en el escenario internacional, sostiene Yang. Desde el inicio de su mandato en el 2013, Xi ha instado a los cuadros a crear nuevos conceptos, nuevos alcances, nuevas narrativas que contengan elementos tanto chinos como no chinos para contar la historia china y difundirlas en China y en el extranjero. En el marco del concepto sueño chino, ser una gran potencia es un elemento crucial, porque además brinda legitimidad al partido.
compensando fallas internas como la debilidad económica o los escándalos personales, cita Yang. Con esta herramienta del poder discursivo, las narrativas estratégicas se amoldan a las temáticas que China intenta comunicar o remodelar. Según Yang, para cuestiones en las que los intereses de China están alineados con el orden existente, sus narrativas estratégicas hacen eco de la movilidad social, por lo que China se esfuerza por unirse al club y ser un miembro contribuyente. Sin embargo, cuando esto no se produce, China se esfuerza por alterar las normas establecidas, inyectando narrativas estratégicas que legitiman y promueven sus propios valores e intereses, ¿no? El experto concluye que China puede encontrar amplios aliados, particularmente en los países en desarrollo, que respaldarían sus narrativas. 5 minutos, por favor, Patty. Vamos a hablar rápidamente sobre la cultura y los valores socialistas, ¿no? El líder chino ha colocado a la cultura tradicional como sexto pilar del pensamiento de Xi Jinping y parte fundamental del proyecto Sueño Chino, promoviendo sus narrativas nacionalistas. Desde su interpretación, la cultura, además de estar integrada en la vida social de la sociedad china, también debe reflejar los valores socialistas y asumir los objetivos del Partido Comunista de China con el propósito de consolidar la influencia cultural china, tanto en el país como en el extranjero. Así, la cultura de Xi se convierte en un instrumento vital para fomentar el patriotismo, el socialismo y la lealtad al partido, elementos fundamentales de su ideología a través de medios y políticas culturales. Sobre la narrativa del partido, la cultura adquiere una dimensión política y aparece asociada con propaganda, o también llamada la comunicación pública e ideología, según Hope. Para entender lo que el partido quiere decir con cultura, Wenhua, hay que observar cómo se utiliza la palabra en los documentos y discursos oficiales. A lo largo de todos los informes recientes sobre la conferencia y reuniones relacionadas, la palabra cultura se asocia invariablemente con comunicación pública y con ideología. La cultura también está asociada con civilización y por consecuencia con la iniciativa de la civilización global. Según Hope, queda claro que los parámetros de la cultura los define exclusivamente el partido. Bueno, no tengo mucho tiempo para hablar sobre las urgencias que enfrenta China, pero podemos ver aquí rápidamente, hay urgencias a nivel interno, a nivel global, a nivel tecnológico, y me voy a detener en a nivel de desarrollo, ¿no? Y es por eso la necesidad de los retos de la comunicación pública, ideológica y cultural de China. Se considera que esta labor de comunicación pública aún tiene problemas por resolver y es urgente adherirse a la integridad y a la innovación, reconocer proactivamente los cambios y adaptarse a ellos, promoviendo el desarrollo de causa hacia un mundo nuevo. Ahora sí, en unos pocos minutos voy a hablar sobre algunas conclusiones preliminares, ¿no? ¿Por qué el pilar de la cultura es vital en la doctrina de Xi Jinping? Ya hemos visto a través de las narrativas estratégicas, a través de la necesidad de convertirse, de tener un discurso de potencia. Veamos también, he recogido 3 opiniones que me parecen claves de expertos y otras conclusiones varias de estas conclusiones creo que ya todos lo sabemos. Vamos a las opiniones de los expertos. Aquí me importa mucho Daniel Abel, que yo sé que todos ustedes lo conocen. Él explica sobre una legitimidad basada en valores, ¿no? Él dice rápidamente que este pilar sostiene una legitimidad basada en valores, es decir, un concepto postulado por Daniel Bell, que se evidencia con la vuelta de Confucio en la narrativa política del Partido Comunista. Para Bell, esta vuelta es obviamente una razón política. El marxismo no puede servir como único ideal político legítimo del régimen. El aporte de los valores del confucianismo al pensamiento político de Xi Jinping se convierte en una fuente de legitimidad. En palabras de Bell, el partido se ve a sí mismo como portador de una tradición más larga, y el discurso confuciano se utiliza como una especie de legitimidad basada en valores. Para Xie Maozong, ¿no? Realmente se trata de un puente entre partido y población, ¿no? El pilar de la cultura es quizás el más importante y abarcador de la ideología de Xi Jinping, porque representa este puente. Xi quiere fortalecer el propio marco ideológico del partido, aumentar la confianza del pueblo chino en la forma china de gobernar y al mismo tiempo difundir el atractivo de la cultura china y el modelo chino a nivel internacional. Finalmente, Deng Yuen habla sobre una mayor aceptación, ¿no? Para Deng Yuen, a diferencia de los discursos anteriores sobre propaganda, ideología y cultura,
el pensamiento de Xi Jinping sobre la cultura tiene un tono más combativo. Para este ideólogo, el sexto pilar se reduce a dos programas: vincular el marxismo a las raíces culturales chinas y aumentar la voz de China a nivel mundial, ¿no? Ahora sí me voy, lo prometo, a otras conclusiones y voy muy rápido también aquí, un poco porque ya creo que estas ideas, ¿no? Vienen de las fuentes principales. Primero, Xi Jinping, desde que asumió su liderazgo, ha promovido una serie de términos ideológicos en sus discursos para transmitir sus ideas, visiones políticas en China y en el mundo. Este repertorio se ha hecho más visible desde el 2017, cuando consolida su poder en el partido, ¿no? El repertorio de Xi se concentra en Sueño Chino, Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas y muchos otros que ustedes conocen. El Sueño Chino fue introducido por Xi Jinping en el 2012 y se ha convertido en la herramienta más poderosa del soft power chino. Sostiene que China está destinada a ser una gran nación y que su pueblo debe trabajar de la mano del partido para alcanzar este objetivo de 2 centenarios, ¿no? Esta terminología es una parte importante de la retórica del partido. Cada cabeza de las 5 generaciones de liderazgo chinos se ha servido de un repertorio como sello de su ideología. El repertorio de términos ideológicos utilizado por Xi Jinping en sus discursos cumple una función clave en la promoción de su visión y estrategia política. También se utiliza como herramienta de soft power para aumentar la influencia de China en el mundo. Entre las funciones que cumple este repertorio ideológico se encuentra legitimación política, fortalecimiento de la posición del partido, promoción del patriotismo, nacionalismo, cohesión nacional y la unidad, impulso de la visión china como una gran potencia global y reforzamiento del soft power. Los discursos de Xi Jinping para los países de América Latina tienen otra dinámica. En el repertorio se destaca como objetivos principales construcción y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, formas de cooperación, modelos de desarrollo de beneficio mutuo, con menciones a la historia, a la cultura y a las personas que han contribuido a estrechar los lazos bilaterales. El partido se esfuerza por comunicar una narrativa positiva y enriquecida de su contenido histórico, político, social, como parte de su retórica oficial y en los discursos oficiales dentro de China. Sin embargo, en América Latina se adopta a veces una posición pragmática frente al discurso chino, ya sea por desconocimiento, adecuación al receptor. Bueno, aquí también he señalado algunos otros puntos, solamente para finalizar que en los discursos de Xi Jinping destaca una profunda y extensa tradición cultural china. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Soy Patricia Castro Bando. Estos son mis datos de la Pontificia Universidad Católica y también de la Universidad de Beijing. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por este recorrido que nos acabas de hacer por todo este planteamiento desde el presidente Xi Jinping y esta relación con la política y distintas interpretaciones. Pues bueno, como lo había yo comentado dentro de lo que es el chat, se les invita a poder hacer preguntas. De hecho, ya tenemos algunas. Quisiera dar unos minutos para que Patricia tome un poco de aire y agua para poder responder a algunas de ellas. Vamos en tiempo, entonces, en este caso, bueno, tenemos bastantes preguntas y en este caso, no sé si gustes que por grupos de preguntas pueda yo hacértelas y ya para poder hacer conclusiones. Exacto, me ayudaría muchísimo, Raquel, por favor, que tú Perfecto. selecciones las preguntas o veas sus coincidencias. Intentaré Perfecto. responderlas todas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos el primer grupo de preguntas por parte de Esteban Fuller, quien, bueno, él quisiera saber primero en qué medida se estaría intentando posicionar la reivindicación de la cultura tradicional como una nueva fuente de legitimación del Partido Comunista Chino en lugar del crecimiento económico y como alternativa oficial a un nacionalismo más beligerante. Junto con esto, también cuestiona lo siguiente. Dice, la promoción de la cultura tradicional podría entenderse como una estrategia orientada a contrarrestar dinámicas socioculturales
que se perciben entre la juventud china como un avance del individualismo, la erosión de la ética del trabajo y la caída de la natalidad, ¿no? O sea, un tanto como cómo se percibe desde estas nuevas generaciones de personas chinas. Quiero interpretarlo de esa forma. Y por último, menciona qué efectos podría tener la intensificación del nacionalismo cultural en las relaciones de China con los países occidentales en un contexto de rivalidad estratégica con Estados Unidos y fortalecimiento de las derechas nacionalistas en varios países occidentales. Creo que ya te dejaron ahí una disertación muy interesante, entonces te cedo el micrófono. Bueno, voy a intentar responder a estas 3 preguntas muy bien formuladas, muy extensas y que requieren mucho análisis. No tengo todos los elementos para responderlo. Pero creo que las 3 preguntas tienen o giran en torno a un punto que me parece crucial. China es ya prácticamente una potencia, ¿verdad? Siempre decimos, está camino a convertirse en una potencia, pero es prácticamente ya una potencia, ¿no? Había dicho durante la conferencia, que desde la perspectiva china, China está recuperando el lugar que le pertenece, ¿no? Según su propia perspectiva, un lugar que ya ocupó en el mundo. Bueno, ese nuevo lugar, ese lugar para esa nueva potencia requiere un discurso de potencia. Entonces, estamos hablando del discurso de una potencia, ¿no? Como podría tener también, o como tiene, perdón, Estados Unidos y otras potencias, ¿no? Que tienen sus propias narrativas estratégicas. Entonces, eso es lo que se está perfilando en estos momentos, ¿no? Y esto es bastante nuevo para China, porque como se menciona también en las preguntas, China va a apostar por un crecimiento económico y es la base de la legitimidad del partido, ¿no? Siempre ha sido el crecimiento económico, ¿no? Que le da al partido, ¿no? La solvencia, sobre todo para presentarse como con la capacidad de liderar el país. Pero reemplazar ese punto por este otro, que es la cultura tradicional china como base, ¿no? Como base del discurso, me parece muy efectivo, sobre todo considerando las épocas que se está viviendo, ¿no? También tiene que ver con la personalidad del líder, ¿no? Como mencionaban también varios de los expertos, ¿no? Cada liderazgo chino ha tenido su sello personal en cuestión de discursos, narrativas y estratégicas, por ejemplo, ¿no? Este es el discurso de Xi Jinping, ¿no? Es un discurso preparado o que se está preparando con características chinas, es decir, con todo el bagaje de la tradición cultural china, con el confucianismo especialmente, para la potencia china. Eso es lo único que tengo que decir. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, tenemos otras 3 preguntas de distintos participantes. La primera de Jorge Franco, quien menciona si podrías identificar algunos elementos de convergencia entre el confucianismo y el marxismo. Entiendo como desde esta reinterpretación que se hace con el actual gobierno del presidente Xi Jinping. La segunda es de María Belén Canto, y ella dice lo siguiente: es un placer escucharla, doctora Castrobando. Mi consulta es si considera usted que a los países occidentales le cuesta comprender e interpretar los valores y la cultura china, y de ser así, ¿a qué se debe? Y agradece mucho tu ponencia. Y por último tenemos la pregunta de Rubén Gussetti, a quien le mando un afectuoso saludo y cariños desde México, quien dice, según su opinión, ¿cuáles son los mayores obstáculos que existen en América Latina para difundir la cultura y la actualidad china? Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Yo tuve tengo un especial interés, ¿no? En la cultura tradicional china. Así que he visto los episodios de cuando Marx conoce a Confucio. Los he visto todos, ¿no? Son muy simpáticos, solamente eso voy a decir, ¿no? Y en una parte, en una de las partes, aparece la imagen de Xi Jinping. Tenía que aparecer en algún momento en la serie, ¿no?
también discutiendo y también, digamos, dando sus opiniones sobre estas coincidencias o estas coincidencias a pesar de nuestras diferencias. Pero para ser sincero, a mí personalmente no me quedó muy claro. No me quedó muy claro, he sentido que ese producto, por ejemplo, no está muy bien, no se ha consolidado realmente para presentar las coincidencias. Lo que más se presentan son las diferencias. Y al final queda algo así como, digamos, una conclusión que a pesar de nuestras diferencias, estamos destinados para marchar juntos, ¿no? Eso es lo que sinceramente, desde mi opinión, puedo ver. No, yo no soy una experta ni en marxismo ni en confucianismo, ¿no? Pero parece que Marx y Confucio, cuando se encuentran en la Academia Yuelu, pues van a tener ciertas divergencias. Respecto a por qué es difícil, es complicado quizás para nosotros entender la cultura tradicional china y valorar primero, porque si no la entiendes, no la puedes valorar, ¿no? Bueno, estamos hablando de una cultura muy particular, ¿no? Es cierto que es una cultura muy larga, sumamente extensa, sumamente profunda, no solamente en cuestión de años, sino también estamos hablando de mucha profundidad de elementos en la cultura tradicional china. De hecho, eh, he tenido muchos estudiantes aquí en China, ¿no? Que no manejan la cultura tradicional china, ¿no? Porque no estaba muy presente, ¿no? en los programas de estudio, ¿no? Ahora está cambiando eso, que está cambiando bastante y bien rápido esto. Entonces, ahí hay otro punto, ¿no? No se conocía bien la cultura tradicional china, incluso dentro de China, ¿no? Entonces, al no conocer bien, no se valora. Y si no se valora, pues no se puede proyectar, no se puede utilizar como herramienta de soft power, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es una buena apuesta utilizar para China. Viendo también los rankings y su gran potencial de crecimiento, creo que es muy efectivo y puede lograr un buen efecto, considerando que, por ejemplo, en varias regiones donde China tiene una comunicación bastante profunda, especial, estaba hablando del sur global, ¿no? Hay varias civilizaciones antiguas, por ejemplo, ¿no? Y respecto a la cultura y la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, muchas veces se dice que los principales problemas son los medios de comunicación, ¿no? Siempre se tilda a los medios de comunicación que son los principales problemas para la comunicación de China. Yo vengo también de los medios de comunicación y digo que los medios de comunicación solamente es uno de los factores, ¿no? Que de pronto digamos, dificulta muchas veces, ¿no? A veces ayuda y a veces no a entender a China. Ahora, también tenemos que ver paralelamente todo este impulso a los medios de comunicación de China, los medios de comunicación chinos, hacia, por ejemplo, hacia América Latina, ¿no? La llegada del canal en español, el proyecto del canal en español en el 2008, a, con base en Brasil, ¿no? Desde donde también se difunden los programas. Entonces, estamos viendo una posición de China, ¿no? Mucho más activa, ¿no? Y este es un proyecto de Hu Jintao, mucho más activa en el rol de comunicar su propia historia, su propia narrativa. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por estas respuestas. Y bueno, no tenemos alguna otra pregunta, por lo tanto, vamos a ir cerrando esta sesión sin antes agradecerte y reiterarte esta aceptación. Para quienes no lo sepan, fue prácticamente el alinear estrellas, planetas y todo para que Patricia pudiera estar digamos, en vivo haciendo esta presentación y es algo que yo atesoro bastante y como siempre es un gusto aprender muchísimo de ti. Creo que nos llevamos muchísimas preguntas para poder ir pues generando esta línea, ¿no? de investigación que bien tú lo dices, es un tema reciente y es un tema que tenemos que estudiar en este año, en próximos años, sobre todo por esta situación que mencionas, ¿no? China como un actor, una potencia global en la cual de alguna forma, pues bueno, la cultura también juega un punto muy importante en su posicionamiento.
No quisiera irme sin antes pedirles un aplauso en reacción a nuestra ponente magistral, la doctora Patricia Castro Obando. Y pues bueno, reiterarte de nuevo este agradecimiento. Muchísimas gracias y creo que no sé si Daniel quisiera comentar algo al respecto. Nada, excelente la presentación de Patricia para adentrarnos en utilizar un poco esas lentes especiales para aproximarse a China, comprender de qué se habla cuando se habla de xiismo, de confucianismo, que son tan relevantes para ese diálogo que tanto necesita el mundo. Muchas gracias, Patricia. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, en este caso, recordarles que en unos 10 minutos comenzamos la primer ya sesión de este simposio electrónico titulada Pensamiento Político Chino y su institucionalización, que bueno, tiene, en este caso es una mesa muy diversa, ya que tenemos ponentes de distintas partes de la región y sobre todo, pues bueno, invitarles a que sigan participando a lo largo de este simposio. Muchísimas gracias y un saludo y un abrazo hasta donde te encuentres, querida Patricia. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Solamente quiero finalizar recordando, aquí hay muchos profesores, ¿no? Hay muchos investigadores, pero también hay muchos docentes. Solamente quiero compartir una preocupación que es una preocupación que yo tenía desde el principio, no la puse. Yo creo que frente a la narrativa del partido, como docentes tenemos la obligación de presentar los conceptos y explicar los conceptos, ¿no? Estoy viendo en la narrativa de muchos especialistas y muchos docentes citar las etiquetas y no citarlas como propias. Y creo que es muy importante tomar en cuenta que se trata de narrativas estratégicas, ¿no? Lo digo pensando también en nuestros alumnos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos y todas y sigamos en contacto. Chao, chao.